Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Es una alegría para nosotros poder compartir un tema sobre la palabra de Dios, especialmente en los tiempos difíciles que nos ha tocado como seres humanos vivir aquí en la tierra. Estamos viendo delante de nuestros propios ojos cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo al pie de la letra, tal cual como en este caso los profetas, todos los escritores de la Biblia lo han dicho. Y es por eso que en esta tarde queremos llevar este tema a cada uno de ustedes para que puedan analizarlo, para que puedan tomarlo en cuenta con mucha oración, con mucha dedicación, estudiarlo, ver los versículos de la Biblia, ir comparándolos y podernos darnos cuenta en los tiempos que nos ha tocado vivir. Así que para introducirnos enseguida y no perder más tiempo, vamos a orar y después de orar vamos a abrir la palabra de Dios y empezar a exponer el tema que es muy importante para los tiempos que nos ha tocado vivir como seres humanos. Así que los invito a poder orar. Padre eterno, Señor que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu santo nombre. En este momento queremos pedir, Señor, tu autorización para pedir y abrir tu palabra y poder encontrar, Señor, los tesoros que tú tienes para cada uno de nosotros. En este momento, Señor, enséñanos que el Espíritu Santo pueda abrir nuestro corazón y pueda abrir nuestra mente para poder explicar, y queremos pedir, Señor, muy en especial, la unción del Espíritu Santo para cada persona oyente, y en este caso para mí, para poder exponer este tema. Bendícenos grandemente, perdona nuestras faltas, en el santo nombre de tu amado Salvador Jesús. Amén. Bien, la palabra de Dios en el libro de Mateos, capítulo 24, trae el sermón de Jesús, que no fue un sermón cualquiera, no fue un tema cualquiera, sino que fue un tema prácticamente exclusivamente profético. Y en Mateo 24 se encuentra registrado esto. Recordemos lo que sale allí en Mateo 24. Dice que Jesús salió del templo junto con sus discípulos. Y los discípulos le preguntaron algo a Jesús, que a nosotros hoy en día nos llama mucho la atención y que muchas personas también se preguntan lo mismo, aquellas palabras que dijeron los discípulos. Y para eso vamos a abrir la palabra de Dios en Mateo 24, capítulo 24, versículo 3 y versículo 4. Presten mucha atención a lo que aquí dice. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos. ¿Quién estaba sentado? Jesús, en el monte de los olivos. Los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Aquí tenemos un evento. Dice que los discípulos se le acercaron a Jesús, sentado en el monte de los olivos, y le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas? Y las señales que habrá de tu venida y del fin del siglo. ¿No es acaso la misma pregunta que nosotros nos hacemos hoy en día? Pero me llama mucho la atención el versículo 4. Dice, respondiendo Jesús a la pregunta que los discípulos le dijeron, dice, mirad que nadie os engañe. Mirad, dice, que nadie os engañe. Y desde aquí, desde este versículo, queremos exponerle este tema tan importante. Dice, y vuelvo a repetirlo, dice que Jesús respondió, mirad que nadie los engañe. ¿Cómo comenzó Jesús entonces este sermón profético? Diciendo las palabras textuales que dice en Mateo 24, versículo 4. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué decimos esto? ¿Y por qué apoyamos radicalmente que lo que Jesús estaba diciendo está totalmente bien y claro? Porque hoy en día se están escuchando muchos predicadores alrededor del mundo. Es cosa de prender, ¿no es cierto?, un computador, de prender la televisión, de abrir nuestro celular, y cada persona está hablando del fin del mundo. Cada persona está hablando de este famoso virus que ha caído a esta tierra. Y así, y cada persona cree tener la razón, pero hoy día vamos a buscar la razón a la luz de la palabra de Dios, en este caso a la luz que nuestro Dios nos dejó en la palabra de Dios. Y para eso vamos a seguir estudiando la Biblia. Dice en el libro de Romanos,
En el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 11, dice lo siguiente. Vayan siguiendo el tema. Dice Romanos capítulo 13, versículo 11. Y esto dice, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando hemos creído. ¿Hace cuánto nosotros hemos creído? ¿Hace cuánto nosotros venimos escuchando que nuestra salvación está cerca, que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca, que ya se ha acercado? Muchos años. Hay personas incluso que han bajado al descanso creyendo en esta verdad. Pero ahora el apóstol Pablo en el libro de Romanos nos dice lo siguiente, dice, y esto conociendo el tiempo. ¿De qué tiempo está hablando él? Y dice que nosotros conocemos el tiempo. ¿Acaso no es lo mismo que los discípulos le preguntaron a Jesús? Dinos, maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? Y el apóstol Pablo dice, nosotros conocemos el tiempo. Te pregunto, ¿conocemos realmente nosotros el tiempo? Para los que estudian la palabra de Dios, claro que sí. Claro que sí, porque Dios no nos ha dejado en oscuridad. Dios no nos ha dejado en oscuridad. Y sigue diciendo el versículo, porque ya es tiempo de levantarnos del sueño. Jesús en el mismo sermón allí dice que él hizo una ilustración, que la vamos a tocar un poco más adelante, de las 10 vírgenes. Dice que estas 10 vírgenes, ¿cómo estaban? Dice que estaban las 10 dormidas. Las 10 estaban dormidas. Y hoy en día estamos así, estamos dormidos. Estamos dormidos. Todo nos da exactamente lo mismo. Si mueren 100 personas en otro país, nos da exactamente lo mismo. Mientras no nos toque a nuestra familia, pareciera que todo sigue igual. Y Dios en su palabra, por el medio en este caso del apóstol Pablo, nos dice, es hora de levantarnos del sueño, es hora de despertar. Y para eso vamos a seguir estudiando. En el libro de Ezequiel, un libro que vamos a usar mucho en esta tarde, Ezequiel, capítulo 3, versículo 17, dice lo siguiente. Ezequiel, capítulo 3, versículo 17. Hijo de hombre, yo, ¿quién es yo? Dios. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Quisiera desglosar un poco este versículo. Dice, yo, dice Dios, te he puesto, ¿por qué? Por atalaya a la casa de Dios. En otras palabras, dice que Él nos ha puesto a nosotros, dice, como centinelas, como atalayas, como un guía, como alguien que tiene que darle a la trompeta, en este caso, un sonido certero y en el momento justo. Y sigue diciendo algo muy importante, dice, a la casa de Israel. Y aquí sale una palabra muy clave, dice, oirás, pues, tú, la palabra de mi boca. ¿Será de que nosotros estamos oyendo la palabra de Dios? Oirás. Qué importante que nosotros podamos aprender a oír. Qué importante es que nosotros podamos tener nuestro oído bien atento, abierto al consejo de alguien superior, al consejo de otra persona. Como seres humanos nos cuesta mucho aceptar un consejo. Y aquí Dios nos dice, oirás mi palabra. Qué importante es aceptar el consejo, especialmente cuando viene de la palabra de Dios. ¿Y el consejo cuál era? ¿Nos decía el apóstol Pablo? Debemos despertar. Y sigue diciendo el versículo, pues tú oirás la palabra que sale de mi boca y los amonestarás de mi parte. Miren cómo termina, querido amigo, este versículo. Dice, tú los amonestarás. Primero, es difícil escuchar un consejo. Y es mucho más difícil escuchar a alguien que viene a amonestarnos. ¿Sí o no? ¿O acaso a ti te gusta que te amonesten? A nadie le gusta que lo amoneste. A mí personalmente no me gusta que venga otra persona y me amoneste. Yo creo que a ti te pasa exactamente lo mismo. Pero Dios le dice a aquel atalaya, tú tienes que amonestar, tú tienes que oír, tú tienes que estudiar. Y para estudiar tienes que oír mi palabra, porque en mi palabra hay una amonestación, que debemos de levantarnos del sueño porque la noche ya está avanzada. Y está más cerca de nosotros, dice,
nuestra salvación, tu salvación, mi salvación, la salvación de tu familia, la salvación de tus hijos, la salvación del mundo. Hay muchas cosas en juego, querido amigo, para que nosotros no tomemos en cuenta este mensaje que Dios nos tiene por medio, en este caso, de sus siervos que Dios ha dejado aquí en esta tierra. Y vamos a ir avanzando bien rápido para poder, que el tiempo, ¿no es cierto?, es corto. Voy a leer un versículo muy cortito que ustedes los pueden buscar en el mismo Ezequiel capítulo 7, versículo 2. Dice lo siguiente, Ezequiel capítulo 7, versículo 2 dice: Tú, hijo de hombre, al mismo Atalaya le dice esto: así ha dicho Jehová, el Señor de la tierra, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. ¿Qué cosa dice Dios al mismo Atalaya? ¿Cuál era el mensaje? El fin viene, dice, a los 4 extremos de la tierra. ¿Prestan mucha atención entonces? ¿Cuál era el mensaje que Dios le tenía a la Atalaya? El fin viene, dice, en los 4 extremos de la tierra. ¡Qué importante! Y aquí quisiera hacer ya un alto. Tenemos que nosotros escuchar la palabra de oír la palabra de Dios, porque Dios nos tiene una amonestación. ¿Y cuál es la amonestación? Que nosotros debemos de levantarnos del sueño y que nosotros tenemos que estar atentos, dice, porque vendrán muchos engañadores, dijo Jesús en el libro de Mateo, y tenemos que estar atentos a los tiempos, Querido amigo, el fin viene, pero cuando viene el fin, Dios nos dice, ustedes tienen que estar atentos, tienen que estar preparados, porque esto no es algo sencillo de llevar, preparados. Y para esta preparación, esta es una introducción de este tema, y para esta preparación viene, ¿no es cierto?, los versículos siguientes. ¿Qué es lo que yo necesito para poder prepararme? ¿Qué es lo que Dios quiere darme para que yo pueda estar bien preparado, para que mi familia pueda estar bien preparado, para que mi vecino, para que la iglesia a la cual pertenecemos esté bien preparada? Para eso, vamos a ver algunos versículos muy cortos, pero muy interesantes. Ezequiel 8, versículo 1. 8.1. Y miren el orden que Dios tiene en su palabra. 8.1. Ezequiel 8.1 dice: en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová el Señor. Dice que la mano de Jehová se posó ¿sobre quién? Sobre Ezequiel, sobre este Atalaya. Pero me llama mucho la atención esto, querido amigo. Dice, en el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes. ¿Qué es lo que nombra aquí? Un orden. ¿En el mes cuál dice? 6º. ¿Sí o no? Dice, en el año 6º, en el mes 6º y en el 5º día. ¿Por qué les digo esto? Porque ahora vamos a ver otro versículo. Daniel, en este caso, capítulo 9, versículo 2. Mire lo que dice aquí. En el año 1 de su reinado, yo, dice Daniel, miré atentamente a los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Vemos que Ezequiel ve y dice en el año 6º, en el mes 6º, en el 5º día. Y ahora vemos que Daniel en su tiempo se arrodilla y dice que estudia el libro de Jeremías y que se da cuenta que dice que en los 70 años ve una profecía. Se iban a cumplir los 70 años. Ahora vamos al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 25, versículo 12. Y dice, y cuando serán cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia, y he aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desierto para siempre. ¿Qué es lo que Dios ve aquí? ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí? ¿Qué es lo que usted, querido amigo, ve aquí? Si usted analiza estos 3 versículos que hemos leído, en todos viene una fecha. Dice primero, dice Ezequiel, yo vi, ¿no es cierto?, que esto sucedió ¿cuándo? En el 6º año, en el mes 6º, en el 5º día.
Y después Daniel dice que ve una profecía, que es la profecía de las 70 semanas. ¿Y qué cosa ve Daniel? Dice, las 70 semanas, dice Daniel, se estaban por cumplir. Las 70 semanas que había dicho ¿quién? El profeta Jeremías. Y en el libro de Jeremías también vemos, ¿no es cierto?, que Dios le dijo a Jeremías, mira, cuando se cumplan las 70 semanas, dice que el pueblo de Babilonia yo lo voy a castigar. ¿Y qué es lo que nosotros vemos aquí? Querido amigo, por favor presta mucha atención a esto porque es la palabra de Dios. Dios tiene su reloj. Dios tiene su calendario. Dios tiene todo en orden. Nuestro Dios dice que el cielo, si hay algo por lo que el cielo se caracteriza, es por su orden. Dios no hace nada al azar. Él tiene su orden. Muchos, pero muchísimos versículos de la Biblia comienzan diciendo en el año primero, en el año segundo, en el año tanto, en el mes tanto. ¿Por qué? Porque Dios tiene su reloj y Dios no lo va a cambiar porque a mí se me ocurre. No, Dios no lo va a cambiar porque por un virus. Dios no va a cambiar su reloj porque en tal parte están muriendo personas. Dios le dijo al pueblo de Israel, a los 400 años va a aparecer un libertador. ¿Y fue así o no fue así? Claro que fue así. ¿Quién apareció? Moisés. Dios le dijo al mismo Jeremías, ¿fue así o no fue así? Claro que fue así. Después de los 70 años, Daniel dice que se dio cuenta y se empezó a cumplir la profecía. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que Dios tiene su reloj. Nunca te olvides de este principio que sale en la palabra de Dios. Dios tiene su calendario, Dios tiene su reloj. Y nosotros, lo único que podemos hacer es estar cada día, acercarnos a Él y estar preparados y estar atentos al reloj de Dios. Estar atentos al reloj y a los tiempos de Dios, porque Dios tiene sus tiempos y no son los mismos tiempos de nosotros. Ahora pasemos al siguiente análisis. Y ya aquí entramos de lleno a esto para poder ir avanzando e ir terminando y te pueda quedar totalmente claro esto. Ezequiel 8, del 15 en adelante. Ezequiel capítulo 8, del versículo 15 en adelante. Observen lo que dice aquí. Aquí, si ustedes se fijan en Ezequiel capítulo 8, el título dice Visión de las abominaciones en Jerusalén. Visión de las abominaciones. Dice que Ezequiel ve ¿cuántas abominaciones? Ve 4 abominaciones. Pero nosotros nos vamos a ver la última abominación. Dice Ezequiel 8, versículo 15. Preste mucha atención porque esta es la última abominación que ve Ezequiel, que Dios le muestra. Dice, luego me dijo, ¿quién le dijo? Dios le dijo a Ezequiel, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entré a la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. ¿Qué es lo que Dios le muestra en este caso a Ezequiel? Dice que hay 25 varones. 25 varones. Y dice que estos 25 varones, dice que le dieron la espalda ¿a quién? Le dieron la espalda a Jerusalén. En otras palabras, le dieron la espalda a la palabra de Dios. Y dice que, ¿qué cosa sigue diciendo ahí? Sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban ¿a quién? Adoraban al sol. ¿Qué tiene que ver esto con los eventos que están sucediendo hoy en día? ¿De adorar al sol? ¿Habló Jesús en Mateo 24 de adorar al sol? ¿Qué tiene que ver con adorar al sol, con Mateo 24, con lo que está sucediendo hoy en día? Tiene mucho que ver. Porque hay muchos predicadores que hoy en día se han levantado y están predicando de esto. Y está bien. Pero quisiera decirte algo. La palabra de Dios, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es una palabra completa. No te olvides de esto. Es una palabra completa. Y los mensajes que Dios da, los da también completos. Y esto es un mensaje completo. ¿Por qué te digo yo? ¿Por qué? Porque muchas veces podemos escuchar a un predicador que dice lo siguiente: hablar
No, es que estamos esperando, dicen ellos, un decreto. Estamos esperando el decreto de la ley dominical. Estamos esperando tal decreto, estamos esperando tal cosa. Pero yo, ¿qué necesito para poder esperar aquel decreto? Son preguntas que nosotros debemos hacernos. ¿Será que mi vida está de acuerdo a poder soportar aquellos eventos que se nos están viniendo encima? ¿Qué tengo que hacer en este caso como sacerdote del hogar? ¿Qué tiene que hacer mi familia? ¿Qué tiene que hacer la iglesia a la cual pertenezco? En cuanto a esto, ese es el problema planteado, que hay muchos predicadores que se han levantado, que están predicando un mensaje quizás bueno, pero un mensaje incompleto. Entonces la palabra de Dios es algo completo. ¿Por qué digo yo esto? Porque miren lo que dice en Mateo 24:15. Mateo 24:15 dice, palabras de Jesús en este sermón profético, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. ¿Qué es lo que está hablando Jesús aquí? Sale la misma palabra que sale en el libro de Ezequiel. Si ustedes se fijan, Ezequiel, Dios le muestra a Ezequiel una abominación mayor. ¿Cuál era la abominación mayor? Dice que aquellos 25 hombres le dieron la espalda al templo y adoraron al sol. Ahora Jesús en este sermón dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces, ¿de cuál abominación Dios, ¿no es cierto? Dios le dijo a sus discípulos, mire, estén atentos a esta abominación. Estén atentos a esto, porque esto va a ser lo que a ustedes les va a dar la gran señal para que ustedes huyan, para que ustedes salgan, para que ustedes escapen. Esta va a ser la señal, la misma señal de Ezequiel, la misma señal de Mateo 24, es la misma señal del libro de Daniel. También la encontramos en el libro de Daniel. Si nosotros vamos al libro de Daniel, busquemos el libro, en este caso en el libro de Daniel, capítulo 12. Mire lo que dice Daniel capítulo 12, versículo, en este caso vamos a leer del versículo 10 en adelante, dice, Daniel 12:10, dice, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, que es lo que vemos hoy en día, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos, dice, comprenderán. Pero los entendidos comprenderán. ¿Comprenderán qué cosa? Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora. Ah, querido amigo, ¿se dan cuenta lo que dice este versículo, no? ¿Se dan cuenta qué quiso decir el libro de Ezequiel? ¿Qué quiso decir Jesús en Mateo 24 cuando dice, lean el libro de Daniel? Dijo Jesús. ¿De qué abominación desoladora estaba hablando Jesús? De la abominación desoladora que tiene un doble cumplimiento, la misma que sale en Daniel capítulo 9. Si ustedes estudian Daniel capítulo 9, vamos a ir al libro de Daniel capítulo 9. Mire lo que sale en Daniel capítulo 9. En el capítulo 9, desde el versículo 20 en adelante, habla de la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué lo llevo a esto? Porque Jesús nos llevó a esto. Y mire lo importante que sale aquí. También habla, ¿no es cierto?, ¿de qué cosa? De la destrucción de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén. ¿Y por qué quiero enlazar esto? Con lo que sale en el libro de Ezequiel, con lo que dijo Jesús en Mateo 24. Miren, porque el mensaje tiene que ser completo. Entonces, ¿a qué me refiero esto? ¿Qué es lo que nos quiere enseñar la palabra de Dios? Porque esto es netamente bíblico. La palabra de Dios nos dice que hay una abominación mayor. Hay una abominación mayor. ¿Y cuál es aquella abominación mayor? En el libro de Ezequiel dice que la abominación mayor, antes que venga la destrucción, ¿cuál era? Que aquellos 25 hombres se postran y adoran al sol. Ahora Jesús nos dice, ¿qué sucede, no es cierto, con Mateo 24, versículo 15? ¿Cuál fue la abominación mayor al pueblo judío? La historia cuenta, ¿no es cierto?, que a mediados del año 66 después de Cristo, dice que llegaron los romanos. Llegan los romanos, en este caso, ¿al mando de quién?
al mando de Cestio Galo. Y dice que llegaron y rodearon y sitiaron a toda la Jerusalén. Y dice, ¿qué cosa sucedió allí? Dice que todo estaba dado para que, ¿no es cierto?, Jerusalén quedara totalmente sitiada. Pero dice que desde un momento a otro, dice que en este caso el comandante Cestio Galo le dice, ¿no es cierto?, a todo su ejército, retirémonos, vámonos para otro lado. Querido amigo, qué importante es estudiar la palabra de Dios. Dice que cuando esto sucedió, los romanos se retiran, en este caso, se retiran, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Dice que allí se dio lo que Jesús predicó en Mateo 24, versículo 15. Dice que los verdaderos hijos de Dios, los que estaban atentos, ¿qué cosa sucedió con ellos? Dijeron, esta es la señal, tenemos que huir. Tenemos que huir. Mire cómo lo dice Mateo 24:15. Mateo en el libro 24:15. Mire cómo Jesús lo sigue diciendo. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. ¿Cuál era la abominación desoladora? Dice que los romanos entablaron, ¿no es cierto?, sus estandartes, ¿no es cierto?, en suelo sagrado. Esa era la abominación desoladora, en este caso, para los judíos, para los que vivían en Jerusalén. Y dice que los verdaderos hijos de Dios se dieron cuenta. Y miren lo que dijo Jesús. Entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté en la azotea, no descienda atrás para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. ¿Qué cosa dijo Jesús? Huyan, váyanse de aquel lugar. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado? Llegó el momento, querido amigo, hemos escuchado de que nosotros debemos en este momento buscar nuevos horizontes. Si tú vives en una ciudad grande, si tú vives en una ciudad donde ya la maldad quizás no da para más, incluso ya en una ciudad chica, Jesús te invita a buscar nuevos horizontes. Jesús te dice, yo estoy contigo. Yo te sostengo, así como abrí el Mar Rojo, yo puedo abrir puertas para que tú puedas estar quizás viviendo en el campo. Porque tienes el apoyo de Dios, porque es un mandato bíblico, es una orden de Dios. Pero, querido amigo, nosotros no podemos esperar hasta que este decreto se cumpla. No podemos esperar hasta que la abominación desoladora aparezca. Debemos hacerlo antes, y antes significa algo urgente, apresurado. Y debemos ya tomar decisiones en familia para poder huir a los campos y a las ciudades. Es muy importante esto. Y para ir concluyendo ya el centro de este tema, dice en Apocalipsis capítulo 13. Mire lo que dice aquí, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3. Voy a leer solamente algunos versículos. Versículo 3 dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero de su herida mortal, dice, fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Voy a saltar enseguida al versículo 12, Apocalipsis 13:12. Dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Aquí el versículo 3 y el versículo 12 dice prácticamente casi lo mismo. Dicen que su herida mortal fue sanada. Te hago una pregunta. ¿Tú crees que esta herida mortal de esta bestia fue sanada? Nosotros sabemos bíblicamente de que esto todavía no ha sucedido y que la herida mortal todavía no ha sido sanada. Digan lo que digan, bíblicamente la herida mortal todavía no ha sido sanada. Está en proceso de sanamiento, pero todavía no ha sido sanada. ¿Por qué te digo yo esto? Porque la palabra de Dios lo afirma. Está con un escrito, está. Querido oyente, debemos prestar atención a las cosas importantes que nos dice la palabra de Dios. Y ahora usted se debe estar preguntando, ¿pero cuál es la abominación desoladora? ¿Cuál es la abominación desoladora que habló el profeta Ezequiel? ¿Cuál fue la abominación desoladora que hablaba Daniel? ¿Cuál fue la abominación desoladora de que habló Jesús en Mateo 24:15? ¿Cuál es la abominación desoladora en este caso, de Apocalipsis 13? Dice que nosotros debemos comprender algo. Nosotros, como en este caso, como Adán y Eva, debemos respetar ¿qué cosa? Los 10
mandamientos. En Éxodo capítulo 20, no lo vamos a buscar porque en cada casa hay una Biblia y allí salen los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el cuarto mandamiento? Dice que nosotros debemos reposar un día. ¿Y aquel día cuál es? Es el día sábado. ¿Por qué te digo yo esto? Porque dice que en este caso la abominación desoladora va a ser algo totalmente contrario a los mandamientos de Dios. Entonces ya tenemos algo. Dice que Ezequiel, cuando ve en este caso, ¿no es cierto?, que 25 hombres se postran dándole la espalda, ¿qué cosa? Al templo de Jehová. Y se postran y adoran ¿a quién? Adoran al Dios Sol. ¿Sí o no? Claro que sí. Y ahora nosotros vemos, ¿no es cierto?, que cuando la destrucción de Jerusalén, cuando vino, ¿qué cosa sucedió? Dice que los romanos instalaron sus estandartes. ¿Y cuál era su estandarte? Dice que ellos llegaron con sus banderas, con su estandarte, y las pusieron en suelo sagrado. Y los que estaban atentos, dice que cuando ellos se retiraron, en el año 66, a mediados del año 66 después de Cristo, dice que los hijos de Dios huyeron a Pella y tuvieron que cruzar incluso el mar, no el mar, sino que el Jordán. Y cruzaron aquella ciudad y estuvieron tranquilos y estuvieron a salvos. Entonces, querido amigo, ¿cuál es la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, de la que habló Jesús, de la que habló Ezequiel? Si nosotros tenemos que el sello de Dios es el día sábado, entonces tiene que ser algo contrario a lo que Dios dejó. ¿Cuál es la abominación desoladora entonces? Si el día sábado es el sello de Dios, el día que Dios dejó para que nosotros reposemos, para nuestro bien y para que podamos alabar a nuestro Dios. Está totalmente claro. La abominación desoladora que vio el profeta Ezequiel es en este caso, ¿no es cierto?, cuando en el mundo se establezca el día domingo como día de reposo. Y eso nosotros ya lo vemos que está sucediendo. A ojos nuestros, a vista nuestra ya está sucediendo. Lo damos cuenta, dice la Biblia en el libro de Apocalipsis capítulo 13, dice que cuando esta herida sane por completo, vemos que ¿no es cierto?, que esto se va a suceder. Dice que la imagen de la bestia se va a formar cuando esta herida sane por completo. ¿Y qué es la formación de la imagen de la bestia? Es prácticamente, ¿no es cierto?, de que va a haber un decreto, ¿para qué? Para que todos podamos adorar, ¿no es cierto?, un día falso, que no es el día que Dios dejó. ¿Y aquel día cuál es? Es el día domingo. Hoy día nosotros vemos detalles pequeños. Vemos, ¿no es cierto?, de que el último día de la semana, ¿cuál es? No es el día domingo. Querido amigo, nosotros sabemos muy bien de que el primer día de la semana es el día domingo. Y el séptimo día que Dios habla en su palabra, habla en sus mandamientos, es el día sábado. Hace un rato nosotros estudiamos cuando comenzábamos este tema, decía de que Dios tiene un mensaje que debemos de despertar, de levantarnos. ¿Por qué? Porque nosotros debemos amonestar. ¿Y cuál es la amonestación que Dios nos tiene? Que nosotros no estamos guardando bien el día sábado. Nosotros no estamos guardando bien el día sábado. Y más aún no lo estamos guardando. Y más aún están sacando leyes, en este caso, para que nosotros guardemos el día domingo. Y esa es la mayor abominación. Y cuando venga y caiga esa mayor abominación que va a comenzar en los Estados Unidos, ¿por qué? Usted me va a decir, ¿pero de dónde saca eso? En Apocalipsis capítulo 13. Si usted estudia, se los vamos a dejar como tarea. Apocalipsis capítulo 13, y más adelante vamos a hacer una predicación quizás exclusiva de Apocalipsis capítulo 13, pero allí sale, dice que si usted no adora el día domingo, usted no va a poder comprar, usted no va a poder vender, usted no va a poder vender ni su casa, no va a poder ir al supermercado, no va a poder ir a un hospital a poder tener atención médica. Si su hijo se enferma, usted no lo va a poder llevar. Si su hijita se enferma, usted no la va a poder llevar a un consultorio para que le puedan dar algo. ¿Por qué? Porque usted va a estar adorando el día sábado y no va a tener ningún beneficio. Pero, querido amigo, va a tener el beneficio de estar de parte de Dios. ¿Qué mejor? Ahora te pregunto, ¿no encuentras raro esto que ha sucedido del famoso virus? La famosa palabra esta, cuarentena. Yo te pregunto, si tú tienes un familiar en el extranjero o lejos de ti, dime tú, si aquel familiar baja al descanso, muere por el famoso virus, ¿tú que estás lejos lo vas a poder ir a despedir o no? Tienes que quedarte en tu casita de brazos cruzados.
¿Sí o no? Claro que sí. Entonces todo esto es un ensayo. Cuando se diste, ¿no es cierto?, este decreto, esta ley dominical, y se forme la imagen de la bestia, nosotros dice que no vamos a poder comprar ni vender. Querido amigo, Jesús en su misericordia ha dejado de que esto caiga, que este virus, que el mundo lo ha llamado COVID-19, caiga en este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender de este ensayo, aprender de este ejemplo. Esto es un ensayo. Nosotros hoy día estamos muchas veces en cuarentena y no podemos salir de nuestras casas, no podemos salir de nuestras ciudades. Tenemos que ir a buscar un salvoconducto a alguna comisaría para poder realizar algún trámite. Tenemos que tener una clave única para poder realizar un trámite. En otras palabras, nos tienen encerrados. Y cuando se forme esta imagen de la bestia va a ser exactamente lo mismo. Pero ¿qué es lo que necesitas tú? ¿Qué es lo que necesito yo? Querido amigo, nosotros necesitamos algo que sale en el libro de Hechos. Y aquí viene el mensaje completo. No puedo terminar este mensaje sin antes decir esto. Aquí viene el mensaje completo, que es lo que le falta en este caso a los predicadores actuales. Hechos capítulo 1, versículo, en este caso, del versículo 6 en adelante. Hechos 1, versículo 6, dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, los mismos discípulos ahora le preguntan a Jesús lo mismo. Dice: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿De qué estaban preocupados los discípulos? De lo mismo que estás preocupado tú, de lo mismo que estoy preocupado yo. ¿Cuándo viene Jesús? ¿Cuándo vas a restablecer este mundo otra vez? ¿Cuándo vamos a estar en el cielo contigo? ¿Está bien lo de los discípulos, sí o no? Claro que sí. Pero mire lo que Jesús les dice. Dice: y les dijo Jesús: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Querido amigo, quizás tú te preguntas y dices: sí, pero nosotros tenemos derecho a saber los tiempos. Y está bien, porque nosotros sí vivimos en el tiempo del fin, no como los discípulos. Pero miren, voy a repetir esto, dice: Jesús les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Por qué Jesús dijo estas palabras? Porque Jesús continúa el versículo y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí viene lo importante y el llamado en este mensaje. Nosotros no sacamos nada con estar preocupados de un decreto. No sacamos nada de estar preocupados de la abominación desoladora. No sacamos nada de estar preocupados de este famoso, ¿no es cierto?, del virus. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo, nosotros no tenemos nada. La palabra de Dios nos dice que Jesús dijo, no yo, ni el pastor, dice: recibiréis poder. Y necesitamos poder para cuando venga el Espíritu, cuando venga este decreto, estar preparados. Este es un mensaje completo, no porque lo diga yo, sino que porque Jesús lo predicó. La palabra de Dios me dice que cuando venga este decreto, los hijos de Dios, déjame decirte algo, solamente los hijos de Dios que van a poder soportar este decreto, esta famosa ley dominical, este famoso de no comprar ni vender, este famoso, ¿no es cierto?, de que vamos a estar encerrados, solamente los que tengan el Espíritu Santo en sus vidas van a poder resistir este momento. Y Jesús habló de esto en muchas partes. Mire, en Ezequiel 37, un versículo muy hermoso, Ezequiel 37, versículo 5, dice: así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Querido amigo, qué hermoso es este versículo, Ezequiel 37, versículo 5. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar el Espíritu en vosotros y viviréis, y viviréis, y viviréis. En otras palabras, estamos muertos. Sin el Espíritu Santo estamos muertos. Por eso que dice: y viviréis. Sin el Espíritu Santo estamos muertos.
y viviréis, dice, cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. ¿Me captan o no? Pero déjame decirte otra cosa. Dice en el libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6. Hechos 3, versículo 6. Dice lo siguiente, dice, Hechos 3, 6 dice, mas Pedro dijo, aquí sale una historia. Es muy interesante. Mire lo que dice aquí. Este encuentra en Hechos capítulo 3. Es la historia, ¿no es cierto?, dice, de la curación de un cojo. Querido amigo, vamos a entrar, ¿no es cierto?, en este tema, en hacer un llamado. Y el llamado no lo hago yo. El llamado lo hace Jesús a tu corazón. El llamado te lo hace Jesús, el Espíritu Santo que aquel tanto necesitamos. Querido amigo, miren, estamos llenos de envidia, tenemos egoísmo, ya somos personas insensibles, ya hemos perdido la sensibilidad. Mueren personas, mueren niños, mueren bebés, mueren ancianos y ya nos da exactamente lo mismo. ¿Acaso no estamos viviendo en eso? ¿Acaso el amor de nosotros no se ha enfriado? Lo que dijo Jesús en Mateo 24. Querido amigo, el Espíritu Santo quiere morar en tu vida. Estamos viviendo en el día de la expiación. Debemos cambiar nuestra vida. Solamente, dice, los que reciban el Espíritu Santo, ¿sabes quiénes van a ser? Los que reciban la lluvia temprana van a poder recibir la lluvia tardía. Usted escuchó bien, los que reciban la lluvia temprana van a poder recibir la lluvia tardía. ¿Y sabe quiénes van a recibir la lluvia tardía del Espíritu Santo en el tiempo del fin? Solamente en aquellos que hayan recibido la lluvia temprana. ¿Y cuál es la lluvia temprana?, dirá usted. La lluvia temprana viene cuando Dios nos toca nuestro corazón y nos convertimos. Y muchas veces nos bautizamos. Nos bautizamos, pero Dios quiere cambiar nuestro carácter. Dios sabe que quiere sacar de ti, quiere sacar tu orgullo, tu soberbia. ¿Saben qué? Que en el día de expiación, los israelitas, y esto es algo quizás nuevo para ti, los israelitas en el día de expiación, ¿saben que ellos tenían prohibido comer carne? Su alimentación tenía que cambiar en el día de expiación. Yo te pregunto a ti, ¿cómo está tu alimentación? Lo que tú ingieres dentro de tu cuerpo. Cuidas tu cuerpo porque tu cuerpo dice que es templo del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿los israelitas tenían la orden del día sábado de recoger el maná? ¿Sí o no? No, porque el día viernes, ¿qué tenían que hacer ellos? Recoger doble porción. Y usted me dirá, ¿pero qué tiene que ver eso? Tiene mucho que ver. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús fue tentado en el desierto, ¿cuál fue la primera tentación? Lo tentaron con pan. Come, haz que estas piedras se conviertan en pan. Querido amigo, muchas veces vamos a hacer que en este caso fallarle a nuestro Dios por tener un pedazo de comida para nuestros hijos. ¿Será que nosotros vamos a perder nuestra salvación? ¿Vamos a perder el cielo por tener alimento en el tiempo del fin? ¿Cuántas madres hoy día, dueñas de casa, cocinan en el día sábado, siendo que Dios dejó entablado de que en el día sábado nosotros no podemos recoger el maná? No podemos recoger el maná en el día sábado. Las madres o los padres tienen que preparar el alimento en el día viernes, antes de la puesta del sol, porque estamos transgrediendo el día sábado. Y el día sábado es nuestro sello. El día sábado es el sello que Dios dejó para ti, para mí. Pero para eso nosotros debemos tener el Espíritu Santo en nuestra vida. Dios quiere cambiar. Y vuelvo a repetir lo mismo. Dice que el pueblo de Dios en el día de la expiación no debía comer carne. Tenía que respetar el día sábado. Tenía que vivir en una expectación tremenda. Tenía que confesar sus pecados. ¿Tienes algún pecado? ¿No es cierto? Amarrado en tu corazón. Confiésalo. ¿Tienes algo que tienes que apartarte? Apártate. ¿Tienes alguna decisión que tomar urgente? Hazla hoy, porque el día de mañana no sabes si vas a estar. Quisiera terminar con este llamado en el libro de Hechos, capítulo 3. En adelante sale una historia maravillosa. Hechos capítulo 3, versículo 6. Había un cojo, un paralítico a la entrada del templo. Y miren lo que sigue diciendo aquí, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda.
Pedro y Pablo iban entrando a un templo. Aquel templo, dice la Biblia, que se llamaba el Templo La Hermosa. Iban entrando y dice que a la entrada del templo había, ¿qué cosa? Un paralítico. El paralítico, ¿qué cosa estaba pidiendo? Estaba pidiendo limosna. Querido amigo, este mundo hoy día está pidiendo limosna, porque pide plata, pide, ¿no es cierto?, que todo esto se arregle, piden trabajo, pero no piden la presencia del Espíritu Santo en sus vidas. Hoy tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y Pedro, ¿qué es lo que le dice? Le dice, mira, paralítico, no tengo plata. Te pregunto yo a ti, ¿quieres tener plata? ¿Quisieras tener oro? ¿O quieres tener el Espíritu Santo? No tengo plata, no tengo oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo te digo, levántate y anda. Y aquel paralítico se levantó y anduvo. ¿Por qué? Porque Pedro y Pablo, que hicieron aquel momento, aquel milagro, no tenían plata, no tenían oro, pero tenían el Espíritu Santo. Querido amigo, el Espíritu Santo nos puede cambiar nuestra vida y el Espíritu Santo nos va a hacer soportar los eventos que se nos vienen. Aquí, este famoso virus, la famosa ley dominical, no que las plagas. Querido amigo, vamos a tener que vivir un tiempo sin intercesor, sin Jesús. Y solamente el Espíritu Santo nos va a ayudar en aquel momento. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te pueda dar paz. Pero recuerda, la palabra de Dios dice, necesitas el Espíritu Santo en tu vida. ¿Y qué tenemos que cambiar? ¿Qué tienes que arrancar de tu vida? Eres joven, quizás puedes tener un pecado. Quizás puedes, ¿no es cierto?, estar mintiendo, puedes estar robando. Quizás mires pornografía. ¿Cuántos jóvenes hoy en día miran pornografía? ¿Cuántas personas, hoy día mujeres, ¿no es cierto?, se pasan todo un día delante del televisor? Querido amigo, o quizás la música que escuchas no es la agradable para nuestro Dios. El Espíritu Santo puede cambiar eso. ¿Qué es lo que tú estás comiendo? Quizás la comida, así como Daniel dijo en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice, ¿no es cierto?, que Daniel y sus amigos no se contaminaron con la comida del rey. Nos estamos contaminando con carne, con inmundicia. Querido amigo, es el tiempo de cambiar y es hoy, es urgente y tienes que tomar una decisión hoy. La invitación que le tenemos en este ministerio es que usted cambie, que el Espíritu Santo nos va a llevar a este cambio. Recuerda siempre, no tenemos plata, no tenemos oro, pero lo que tenemos te damos, dijo Pedro y Pablo. ¿Y eso quién fue lo que dijo? Tenemos el Espíritu Santo y en el nombre del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús te decimos, levántate y anda. Tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo. Para poder pasar todo esto, recuerda, necesitamos al Espíritu Santo. Estamos viviendo en el día de la expiación. Tenemos que estar pendientes, así como el pueblo de Israel en el día de la expiación. Ellos, ¿no es cierto?, se humillaban delante de Dios, se humillaban, sus corazones pedían perdón, porque el que no era encontrado perdonado en el día de la expiación, querido amigo, era cortado del pueblo. Cortado del pueblo, imagínense. ¿Quieres ser cortado de los caminos de Dios? ¿Quieres esperar esta famosa o las plagas o la ley dominical? Querido amigo, el juicio de los vivos, el juicio de Dios, cuando ya, ¿no es cierto?, esto suceda, cuando este decreto caiga, el juicio de los vivos ya ha llegado. Ese es otro tema que lo vamos a poder explicar más adelante. Pero si tú no tienes el Espíritu Santo, no tienes nada. Ojalá podamos decir como Pedro, y vamos a orar para terminar, pero ojalá podamos decir como Pedro, no tengo plata, no tengo oro, pero en el nombre de Jesucristo, porque tenemos el Espíritu Santo y somos hijos de Dios, te decimos, levántate y anda. Estás paralítico, estamos dormidos, pero en el nombre de Jesús nos vamos a levantar y vamos a andar y vamos a salir adelante. Padre eterno, Señor, queremos que limpie nuestra mente de toda inmundicia, nuestro cuerpo, Señor, de toda maldad,
de lo que comemos, de lo que ingerimos, de lo que miramos. Si estamos mirando cosas malas, si estamos escuchando cosas malas, si estamos, Señor, metiendo dentro de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, cosas malas, el Espíritu Santo quiere ayudarnos, quiere sacar todo eso. Necesitamos tener nuestro vaso limpio, nuestro cuerpo limpio. Señor, haz un milagro en nuestra vida, que podamos sacar nuestro orgullo, nuestra soberbia, nuestra maldad, y que el Espíritu Santo pueda morar en nuestras vidas. Señor, bendice a cada oyente. Señor, si tienen algún problema, así como todo el mundo los tiene, soluciónalo de acuerdo a tu voluntad. Bendice, Señor, a cada matrimonio, a cada pareja, a cada persona. Bendice, Señor, a cada individuo. Señor, con nombre y apellido, donde esté, dale paz, tranquilidad y que podamos cambiar nuestra vida. Gracias por todo, en el santo nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos. Es una alegría para nosotros poder compartir un tema sobre la palabra de Dios, especialmente en los tiempos